Nosotros salimos de Nicaragua realmente por seguridad. ¿Y les toca a ustedes cruzar el río? Sí, porque entran los helicópteros de ICE, las luces, tú miras los revólveres, las pistolas. Que construyes escuelas para el África. Sí. Yo me he leído más de 1000 libros, solo porque no pude ir a una universidad en ese tiempo no quiere decir que voy a parar de educarme. Este episodio llega a ustedes gracias a Vanessa Collins. Eleva tu estilo con técnicas brasileñas. The Change Baker Place, un café donde cada visita cuenta una historia. The Crown Car Wash, devuelve tu auto a su mejor versión. Bienvenidas a Lo que viví, este programa diseñado para ustedes. Un espacio de algunos minutos donde podemos conversar de esas historias que marcaron la vida de amigas, de gente cercana, pero que les ayudaron a salir adelante. Una historia que puede estar conectada con tu vida. Y es por eso que el día de hoy trajimos a una nicaragüense que seguramente va a tocar más de un corazón con su historia, con su impacto de vida y cómo el día de hoy, a través de sus propias experiencias, está impactando no nada más la vida de muchas personas en Estados Unidos, sino que ha llegado hasta el África con un sueño inalcanzable, un sueño sin límites. Con ustedes, Magda Isola. ¡Magda! Hola, mucho gusto. Ay, Magda, qué felicidad siento de que estemos reunidas para contar tu historia, para que tu historia trascienda y pueda inspirar a otras personas. Cuando escuché lo que hacías, Sí. la primera vez, como que se me erizaba la piel y ahorita siento igual. Ay, tan bella. Porque me parece tan increíble como un ser que inmigró, Sí. que está en la misma calidad que muchas mujeres, ha logrado tanto. Magda, Sí. gracias. Gracias a ti, Enzo, por tenerme en tu programa y llevarme a tu comunidad. Muchísimas gracias. Empecemos desde Magda en su niñez, porque hay que recordar esos momentos cuando nosotros estamos pequeños. Sí, claro. Porque hay alguna conexión, ¿sientes que hay alguna conexión de lo que es Magda hoy en día con aquello que soñabas cuando eras niña? Claro que sí. Claro que sí, Wow. Yo creo que los sueños de verdad se hacen realidad, especialmente cuando tú pones enfoque y te acuerdas de dónde vienes, porque mi mamá siempre nos decía eso, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de dónde vienen. Y nosotros crecimos en un pueblito en el tiempo, en los 70, que es Bluefields, la costa atlántica de Nicaragua. Ahora se ha hecho una ciudad grande, pero cuando yo nací creo que habían solamente como 4,000 habitantes, era una... Bueno, yo digo pueblito, era una ciudad pequeña. En general, Nicaragua solamente somos 7 millones de nicaragüenses. Y me gusta decir 7 millones y uno, yo. Pero sí, nací en los 70 en Bluefields, Nicaragua. Y mis dos padres, mi madre y mi padre, son maestros. Y sí, vengo de padres educadores. Y para mí la educación es muy importante. Como dice la Biblia, Jason, la gente perece por la falta de visión, por la falta de conocimiento. Entonces... Y de allí es donde viene también el dicho cuando dicen conocimiento es poder. Sí. Y qué grande y qué fuerte nos hace cuando nos conectamos con aquellas ideologías correctas. Pero cuando eras chica, ¿cómo te visualizabas? ¿Qué decías? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Cuando era chiquita, yo miraba a mi papá salir al trabajo con saco. En esos tiempos se vestían los maestros bien diferentes que como hoy. Wow. Y yo me visualizaba siendo un abogado. Yo quería ser... Justiciera. Sí. Yo quería ser abogado para defender a los pobres, para defender a la gente que no podía defenderse, para ser la voz de esas personas que no tienen miedo de hablar. Claro. E increíblemente eso es lo que hago hoy. Wow. Sí. Magda, y eres la segunda, me dijiste, Sí. la segunda de 6 hermanos. Sí. Y como muchos de nosotros ya sabemos, ya conocemos la historia de Nicaragua, ha obligado a muchas familias a salir. Correcto. Y no fuiste la excepción. ¿Qué Sí. nos llevó a ustedes a salir de Nicaragua? Sí, eso. Mucha gente que estamos acá en Estados Unidos piensa que solo venimos por beneficio económico o libertad financiera. Nosotros salimos de Nicaragua realmente por seguridad. Yo tengo 3 hermanos varones y 2 mujeres.
y en el tiempo que en los años 80 había la guerra interna del país y estaban llevándose a los muchachos jóvenes entre 13, 14 años y le estaban dando armas. Jóvenes. Bien jóvenes, muchachitos, y los metían a la milicia. Y mi mamá dijo, mis hijos no van a hacer carne de cañón, ellos no, los vamos a sacar, y nos sacó del país. Tratamos de venir en el 84 a Estados Unidos, pero nos negaron la visa. Entonces no quedó otra alternativa de salir a Honduras y nos mudamos para Tegucigalpa en los años 84. ¿Ahí estuviste cuántos años? Sí, ahí estuve 4 años, hasta el 88, ya tenía 18 años cuando decidimos. Mi mamá siempre, nunca se le olvidó el sueño americano de venirnos para Estados Unidos. Yo me pongo a pensar, Magda, en esa decisión tan difícil que le toca a una familia cuando te sientas con tu esposo, en el caso de tu mamá solita, Sí. porque ya tu papá había partido. Sí. Pero cuando nos toca tomar esa decisión con hijos, es muy duro. ¿Cómo debió de ser tan difícil para una madre con 6 hijos y decir, vámonos al sueño americano? Sí. Ahora hablo con ella. Hoy casualmente hablé con ella viniendo para acá. Sí. Le conté, voy a contar nuestra historia en español por primera vez, así que gracias, Hazel, por abrirme esta oportunidad que estoy contando. He contado mi historia a través de Estados Unidos y en México, en inglés, en presentaciones, y esta es primera vez que estoy haciendo esta entrevista en español. Me honras muchísimo porque definitivamente cuando tú conoces a una mujer con el temple y el carácter que tienes tú, definitivamente fíjense que no es coincidencia, lo hablamos Sí. hace rato, viene de una madre con un carácter, porque para tomar esa decisión, una madre sola, Sí. con 6 hijos, tú tienes que tener un carácter único, tienes que ser una mujer, primero que atrevida y que toma decisiones difíciles y que sabes cómo afrontarlas, Es correcto. con sus victorias, pero también conociendo las consecuencias. ¿Cómo ustedes llegaron a Estados Unidos? Tratamos de conseguir visa para venir a Estados Unidos. Mi madre viuda y con 6 muchachos. Wow. Y ellos sabían que si nos daban la visa no era de vacaciones. Claro. Ellos sabían, entonces la visa la negaron. Entonces no nos quedó otra alternativa que, como muchos inmigrantes, pasar la frontera, decidirnos venirnos a través de México. Yo siempre digo, llegué a México legal. Así que fuimos a México con visa. Ahí cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, nos visaron el pasaporte y decían que no podíamos estar alrededor de los estados que están con la frontera con Estados Unidos. Entonces nos teníamos que quedar en la Ciudad de México. Estamos hablando de los años 80. Sí, 88, 89. Era diciembre del 88. Y se hicieron conexiones con coyotes, que gracias a Dios no fue bien en el sentido que no nos pasó nada, pero el miedo, ese miedo que tú tienes por venir. Yo era una muchacha de 18 años y era la segunda mayor, mi hermano de 19 y todos mis hermanos menores. La más chiquita tenía 13 años, entonces, o 12 años. Y mi madre solo tenía 38 años. Era una mujer joven y fuerte y bien, con mucho coraje. Con mucho coraje. Definitivamente. Sí. Y tienes episodios. Claro. ¿Recuerdas ese? Sí, Cuéntanos cómo fue esa trayectoria. Sí, fíjate, Hazel, que nosotros llegamos a la Ciudad de México. Ahí fue que comienza, yo digo, nuestra historia del sueño americano, cuando nos recogen la gente que nos iba a cruzar la frontera y nos dicen que al día siguiente íbamos a salir en 3 buses. Entonces nos separan. Y en esos tiempos no habían teléfonos celulares. En esos tiempos andaban secuestrando a los muchachos jóvenes en México vendían los órganos en el mercado negro. Ay, Magda. Sí. Y yo lo que pienso es en el coraje de mi madre. Pero, es increíble. sí. Es que trato de conectar con la emoción Sí. del momento, el miedo Sí. que debe sentir una madre que te separen de tus hijos, Ujú. como bien lo mencionas, sin teléfono, Sí. sin Ujú. ningún tipo de comunicación, o sea, todo bajo la fe. Sí, esa es la palabra correcta, es pura fe. Ella siempre dice que Dios no desampara a nadie. Mi madre mañana es su cumpleaños, cumple 78 años. Felicidades, Wow, mamá. felicidades a Sí, tu mami, sí, mujer guerrera, sí, la teníamos sí. que tener acá. Sí, es increíble. Y yo, gracias a ella, la gente me pregunta, me dicen siempre que yo tengo mucho coraje, que tengo
mucho creo en mí y en Dios, obviamente, pero eso viene de mi madre. Uno aprende de los padres cómo ellos se comportan y la necesidad. La necesidad te lleva a hacer cosas. Imagínate eso, arriesgar la vida de tus hijos. Porque quedarnos ahí era peor. O sea, venir así era mejor situación para nosotros. Entonces era un miedo, pero a la misma vez era una mezcla de emociones, porque había miedo, pero había emoción. Y había esperanza. Sí. Había esa ilusión de que todo va a estar mejor. Correcto. Había esa emoción, había esa esperanza. Sabíamos que venir a Estados Unidos nos iba a ir bien, que teníamos que trabajar fuerte, que teníamos que hacer las cosas bien, pero el riesgo de perder tu vida o que algo te pasara, te hicieran daño. En el momento que llegamos a la frontera, veníamos en 3 diferentes buses. El último bus, cuando yo venía con mi hermana, que en ese tiempo ya tenía 17 años, venía un coyote con cada uno de nosotros y nos dijeron que teníamos, si se entraba la policía, que teníamos que pretender que estábamos durmiendo. Ahora, éramos jóvenes, como niños realmente, de 17, 18 años, y el aspecto de nosotros parecemos mexicanos, o sea, centroamericanos, todos nosotros latinos nos parecemos. Claro. Lo único, la diferencia es el acento. Totalmente. Entonces, nos dijo la señora, no hablen. Si le preguntan algo, no hablen. Okay. Entra la policía al autobús, se suben y están pidiendo documentos. Y entonces nosotros, como te digo, no estábamos supuestos a estar cerca de la frontera, y la señora nos toca el hombro y nos dice, duérmanse. Y de repente nos dormimos, mi hermano y yo, y rezando, con miedo. Era un miedo, y te tiembla el estómago, las piernas, las manos, todo te tiembla del miedo, porque sabes que si te agarran van de regreso al país tuyo, porque habíamos salido de Honduras, pero nos hubieran regresado a Nicaragua. Wow. Entonces, desafortunadamente en mi autobús que veníamos, bajaron como 11 muchachos, eran todos varones de Centroamérica. Y nosotros seguimos. Llegamos a nuestro destino, a Tamaulipas, y llegaron, mi mamá llega con mis hermanos, llegamos yo y mi hermana, y un solo hermano que, el menor, 14 años tiene, en ese tiempo, no llega. Y mi mamá estaba devastada esperándolo, y nosotros también. Y yo, al mirar la preocupación de mi mamá, yo estaba bien preocupada, siendo la hija mayor de las mujeres. Entonces, ella se puso a orar y rezó mucho. Es una persona de fe. Esa señora, la fe es increíble. La fe mueve montañas, dice la Biblia. Definitivamente. Entonces, y encima me imagino que también había el tiempo, porque tenían que cruzar. Sí. Tenían el tiempo limitado de estar allí. Bueno, ya era de noche eso, y nos querían que quedáramos durmiendo en una casita cerca del río, porque ellos sabían que éramos 6 muchachos y que no sabíamos nadar, o no sabíamos nadar. Wow. Y entonces mi mamá, mi hermano termina llegando casi 5 horas más tarde, y ya estábamos desesperados. Las 5 horas más largas de tu vida. Sí, desesperados porque no sabíamos qué había pasado, si se lo habían llevado. Él tenía 14 años. Apenas un niño. Un niño de 14 años. Imagínate, muchos de la gente que escucha seguro que tienen hijos de 14 años. Y él solito. Y fue que el bus se había accidentado, y tuvieron que montarlos a otro autobús. Y eso fue lo que pasó, pero como no había celulares o no teníamos acceso a celulares. Claro, ¿cómo te comunicas? Sí. Y entonces, ¿en qué momento les toca a ustedes cruzar el río? Sí. Llegamos, entonces nos llevan a la casita, donde nos tienen a nosotros solamente, solo la familia. Y le dice a mi mamá, nos tenemos que ir, tenemos que cruzar. Y el señor dice, son las 11, eran como las 11, 12 de la noche. Dice, no podemos cruzar porque está de noche, el río está alto y tus hijos no saben nadar. Entonces le dice a mi mamá, no, yo le sirvo a un Dios viviente, tenemos que irnos ya porque en el día nos agarran. Y así fue. Él la convenció. Yo digo, yo aprendí, yo estoy en ventas, y yo aprendí de mi mamá en venta. El poder de convencimiento que tenía tu mamá. Sí, claro. Y nos fuimos, mira, Jason, nosotros ni siquiera nada, nosotros caminamos el río bajo. No, eso fue un total milagro. Era como 2 pies y medio hasta acá, y caminamos al otro lado. Pero cuando tú preguntas sobre qué recuerdas, una de las cosas que sí recuerdo, mi hermano mayor le entró en pánico.
total pánico porque entran los helicópteros de ICE, las luces, tú miras los revólveres, las pistolas. Y mi mamá, él entra en pánico y en el río no hay donde esconderse. Cuando tú estás al otro lado no hay árboles, no hay nada. Está solamente, te miran, o sea, ahí no hay donde correr. Y mi mamá, en el pánico que tenía mi hermano, le agarró de los hombros y le dijo, no hay tiempo para tener miedo. Tenemos que seguir adelante aquí, ya estamos en casa, ya casi estamos en casa. Y cuando le dijo fuerte, y todos escuchamos, ahí a todo el mundo se le quitó el miedo. Y por eso la gente me pregunta, Magda, ¿a ti no te da miedo? Sí me da miedo, pero yo sigo. Yo creo que eso es la diferencia, en que el miedo lo paraliza o te da coraje. Y mi mamá es una persona de coraje y lo aprendí eso. No hay tiempo para tener miedo. Cuando te atreves a hacer las cosas, las aplicaciones en los trabajos, que no me van a aceptar, o entrar a una reunión que no voy a encajar, siempre, porque yo he estado en muchos lugares que yo soy la única persona de color, de mi color. Latina, la única latina, en un lugar donde está puros americanos y no encajo, pero no me da miedo, porque no hay tiempo para tener miedo. Entonces eso me quedó en la grabado. Y qué maravillosa esta lección y grande, Magda, sí. Porque sí, aunque somos hombres, mujeres, todos vivimos acá, llega un punto en la convivencia, y ahí vamos a llegar, sí. Pero llega un punto en la convivencia en la que te toca sumergirte en la cultura americana. Correcto. O te quedas atrás. Sí. Y tienes que vencer tus propios miedos, y eso es un miedo que muchas personas tienen, de vincularse con los americanos, porque nos vemos totalmente diferentes. Sí. Sonamos diferentes. Distinto, sí. Hablando el inglés, la comida, sí. Inclusive la imagen. Tú estás en una reunión con americanos y llega este color cafecito, sí. Tropical. Y como nos vestimos también. También, sí. Entonces ahí inmediatamente vas a hacer la caraota negra en 1 kilo de caraota blanca, por llamarlo así. Entonces, qué difícil, porque tienes que vencer primero paradigmas, sí. Miedos internos. Yo creo que lo que tiene que entender nuestra gente, que gracias a mi madre, porque yo lo aprendí desde chiquita, yo soy, como yo digo, privilegiada en la familia que nací, en el término de las creencias que me inculcaron. Desde chica a mí me dijeron que yo era suficiente, que yo era un sol, que la gente soy un regalo. Entonces desde niña yo ya sabía eso, pero todos somos un regalo, todos somos un sol. Pero tú te lo creí. Yo me lo creí. Y ahí está la diferencia, sí. Cuando nosotras nos miramos en el espejo, sí. Y no hace falta, Magda, y quiero hacer un paréntesis allí para comentarle a mis amigas, porque no hace falta de pronto que lo hayas tenido en tu infancia con tu familia. También eso se puede aprender. Sí. Por eso la manifestación, ¿no? Y el hablarte bonito, la conversación que tú tienes contigo misma cuando te miras al espejo, que es lo primero que te dices en la mañana. Eso puede cambiar radicalmente tu personalidad y la forma en cómo enfrentas las circunstancias de la vida. Es correcto. Y qué bonito que tu mamá, en los años 80, en los años 70, que sí. No existía toda la información que tenemos hoy, manejaba esto y reforzó en ti una personalidad única. Sí, Hazel, desde chiquita yo me acuerdo que yo tenía como 6 años, porque yo estaba como en primer grado y estaba en la cocina cantando. Yo creo que sonaba como gallina cuando estaba cantando. Y mi mamá se voltea, ella estaba lavando los platos, se voltea y me dice, hija, ¿tú quieres ser cantante profesional? Y yo le digo, sí, mami. Y me dice, tú puedes ser lo que tú quieras. Eso nunca se me va a olvidar, porque ella me enseñó prácticamente el poder que tengo, el poder que tenemos nosotros. Y a ella se lo enseñó su mamá. Wow. Y ellos vienen del campo. Y yo digo, ¿cómo aprendieron? No sé. Pero eso viene de familia. Y eso yo me dedico. Mujeres duras, sí, ¿no? Sí, yo me dedico a decirle a mis amigas eso, a la gente que yo entro en contacto, el poder que tenemos. Hay veces yo creo que la gente tiene miedo de su propio poder. Tenemos un poder que es increíble y de la luz que traemos al mundo. Entonces, yo pienso que tenemos tanto poder que nos da miedo el poder que tenemos. Entonces, y yo
trato de sacar eso a la gente y decir, no, yo los conozco y los reconozco, te veo. Porque todo como ser humano queremos ser visto. Y desde niña mi madre me vio y ella me vio y a mis hermanos también y a mis hijos. Y cada vez, mis hijos dicen, cada vez que estoy con Dani me siento tan especial. Digo, es que lo eres. Eres especial. Qué belleza. Sí, entonces. Qué belleza. Sí. Magda, es casi imposible poder, porque cada episodio de tu vida está lleno de tan hermosas lecciones. Sí. Y creo que la más hermosa que podemos rescatar hasta ahorita es esta conversación de una madre que no solo te forja en la educación, sino te forja con una personalidad segura. Sí. Magda llega para acá de la manera en cómo llegas, como muchos inmigrantes, Sí. cruzando el sueño americano. Sí. No me gusta decir la frontera, no me gusta decirlo porque al final es un sueño lo que te obliga a vivir todos los riesgos que muchas familias viven. Sí. Y en muchos casos tampoco es el sueño, es la vida o nada, es esto o nada. Sí. Entonces, ¿cómo Magda se convierte a lo largo de esta historia en esta mujer que profesionalmente hoy habla con tanta seguridad? Cuéntame, ¿qué pasó luego? ¿Cómo pudiste desarrollar tu vida o conocer tu profesión siendo inmigrante en Estados Unidos? Sí, pues como tú sabes eso, yo me he dedicado por los últimos 25 años a vender casas. Soy agente de bienes raíces, pero todo comenzó a través de un anuncio. Pero para regresar, cuando pasamos a venir a este país, vivimos en un shelter por 3 días. Al pasar la frontera, llegamos a Nueva Jersey y ahí comenzó nuestra vida. A los 3 días de haber llegado al país, todos estábamos trabajando. A los 3 días de haber llegado al país, como todo migrante, ya estábamos trabajando. Aquí venimos a trabajar y tratar de cumplir un sueño. Y yo sería teenager, tenía 18 años. Wow. Te comenté antes de la entrevista que en ese tiempo, en los años 80, no había ese programa que hay, No Child Left Behind, en la escuela. Ahora, entonces, si no tenías documentos, no podías ir a la escuela. Entonces, yo no pude ir a la universidad. Fui por un semestre, pero después me invitaron que me fuera porque no tenía documentos. Y tuve que aprender inglés sola con un programa, con cassette, mandaba los exámenes por correo, no sabía si lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal, pero me gustaba practicar mucho inglés, lo leía, lo escribía, iba a la escuela. Yo me he leído más de 1000 libros porque me gusta mucho la educación, solo porque no pude ir a una universidad en ese tiempo no quiere decir que voy a parar de educarme, ya que vengo de educadores. En mi casa siempre se leía, solo había un televisor, y es más, cuando venimos acá no había televisores, eran libros. Porque los libros te abren mucho la mente. Yo le invito a quien esté escuchando eso que empiecen a leer, porque te lleva a lugares que nunca has estado, te lleva a pensar cosas que nunca has pensado y te abre la mente a muchas posibilidades. Lo que más me encanta de Magda, que ella fue tan honesta, la vez que nos conocimos en una charla juntas, estuvimos en una charla y decía, es la primera vez que doy mi charla en español. Sí. Y la primera vez que das tu historia a una entrevista en español, Magda. Sí. Primera vez, siempre yo estoy en canales americanos porque me muevo en ese mundo y también con mi gente latina, pero nunca me habían invitado. Tú, Jesús, fuiste la primera, así que yo me siento privilegiada. Yo vi tu luz. Tú fuiste mi luz, así es, para mi gente latina que escuche, y espero que este mensaje les lleve esperanza, porque siempre mi abuelita me decía, una persona que yo aprendí tanto, ella me decía que la esperanza es lo último que se pierde y que si hay vida, siempre hay esperanza. Ella, una señora que llegó solamente a 2º grado de educación, estuvo más que siempre en el campo, tuvieron muchos terrenos, fueron gente de finca, que decimos en Nicaragua, pero muy inteligente. Llegó a 2º grado y logró aprender a leer. Entonces ella leía libros de Platón, de Sócrates. ¿Quién iba a decir? ¿En serio? Sí, y era una persona sumamente inteligente. Vienes de una familia matriarca, por lo Sí. que puedo ver, dominada por Sí. las mujeres, yo también. Y reconozco cuando nuestras abuelas vienen del campo Sí. y tienen como un conocimiento distinto.
y como reflexiones tan profundas que definitivamente los da la experiencia, pero también los da el sacrificio, Sí. porque era una vida dura para Claro ellos. que sí. Mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 12 años y mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Así que fuimos criadas por madres, ellas fuertes, solas. Yo creo que eso nos hace también personas sólidas que hay veces yo digo, no nos dio tiempo de ser vulnerable, que también está bien. Mi mamá siempre nos dijo, está bien llorar. También nos enseñó a eso, pero cuando tú no miras a tu madre llorar, nunca la he visto llorar. No te Nunca. creo. Fuerte. Mi Una abuela persona- también. Sí, ni a mi abuelita tampoco. Son gente sumamente fuerte que yo quisiera que la gente, especialmente ahora que se hablan de los niños cristales, Ah. que estamos hablando de que se ahogan en un vaso de agua, pero cada época trae su gente. Yo admiro a esos niños que le llaman niños cristales, que se quiebran de todo por la sensibilidad que tienen. Y está bien ser sensible, está bien. Y el sistema también los ha llevado a eso. Lo que estamos viviendo actualmente los ha llevado a eso. Marta, te conviertes en mamá. ¿En qué parte de esta historia decides construir tu familia y hacer ese piso, ese suelo aquí Sí. en Estados Unidos? Pues fíjate eso, ya tengo, este diciembre voy a cumplir 32 años de casada. Tengo 3 muchachos. La grande mía, Melanie, es realtor también. La segunda, Rebeca, tiene 23 años. El chiquito tiene 20. Tengo dos niñas y un varón. Y hace 32 años conocí a mi esposo Joseph. Él es americano. Okay. Y Joseph, el día que me conoce ese hombre, el día que me conoce me dice, tú vas a ser mi esposa. Wow. Teníamos 23 años. Vieron, muchachas, que sí es posible. 23 años, los dos de la misma edad. Wow. Y el día que me conoce a través de una amiga, me dijo, tú me vas a ser mi esposa. Y para hacerte la historia corta, a la semana éramos novios y a los 3 meses nos casamos. Y ¿Qué tal? 32 años más tarde tenemos 3 muchachos, las 2 grandes ya casadas y el chiquito todavía está conmigo, tiene 20 años. Y así comenzamos la familia rápido porque Melanie vino a nuestra vida a los 3 meses de estar casado, yo me embaracé. Wow. Y pasaste por una situación en la que muchas mujeres pasamos, que queremos desarrollarnos Sí. profesionalmente, pero entonces está la casa, las obligaciones del niño, pero también están estas metas, estos objetivos. ¿Llegaste a vivir eso en ese momento? Sí, claro. Siempre cuando tenía Melanie ya 4 años, entré en bienes raíces. Es un poco difícil, como la mayoría, si están escuchando, tienen niños pequeños, las prioridades, carrera, dinero, hijos, familia, es tanto. Entonces yo, una vez más, gracias a mis estudios, no en universidad, sino de libros y de seminarios, Anthony Robbins, Deepak Chopra, Marianne Williamson, todos estos gurús que yo he estado enfrente, me enseñaron a priorizar qué es lo más importante. Porque eso, yo hago coaching ahora también, coaching personal de 1 a 1, y hay veces el gran problema que yo encuentro en las personas, no importa la edad, es que no saben lo que quieren. No están claros en lo que quieren. Y hay veces, aunque estén claros en lo que quieren, no saben por qué. Entonces, yo lo primero que le llamo a la gente y le digo, sepan lo que quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Porque la vida te va a golpear y la vida te va a echar al piso, porque las cosas van a pasar. Pero ese por qué lo quiero hacer te va a levantar. Es lo que te va a Sí, llevar de nuevo. es lo que te va a llevar. A sacudirte las rodillas y decir, Y seguir adelante. vale la pena seguirlo Sí. intentando. Me parece extraordinario que todo este conocimiento tú lo has adquirido a través de estas ganas, Sí. esta fuerza y este valor que tú has tenido por aprender, y que todo esto te llevó a ser o a dominar el mundo de las ventas En bienes raíces, sí. pero como toda una reina, Sí. porque te convertiste en una de las latinas que mayor produjo a la Sí. compañía donde estabas trabajando. Sí, no solamente en la compañía, sino en el sureste de Estados Unidos. Fui reconocida como la número 1 en bienes raíces, no solamente latina, sino como la número 1
en Bienes Raíces del Sureste, en Nueva Construcción. Y como te comentaba la última vez que nos vimos, que yo fui la primera vicepresidenta en ventas para una constructora, que usualmente esa posición la tienen ya sea americanas o hombres. No se la dan mujeres y mucho menos latinas. Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar. Cuando yo miré la aplicación y leí todos los requerimientos, eran 3 páginas de requerimientos. Wow. Y tal vez yo aplicaba por la mitad de una página, de las 3 páginas. Yo decía, Dios mío, ¿cuántos requerimientos? Entonces hablo con mi esposo y le digo, honey, si tú estuvieras aplicando, mira estos requerimientos, y si tú solo cualificas por la mitad de una página en vez de las 3 páginas, ¿aplicarías? Sí, me dice, ¿por qué no? Wow. ¿Aplica? Y entonces yo apliqué y me dieron el trabajo. Wow, me dieron el trabajo. Y yo dije, bueno, aprendo con el trabajo. Lo que le digo es que hay que tener coraje. Sí. Y no tener miedo. No tener miedo, porque siempre se tiene que preguntar qué es lo que peor que va a pasar. Que no me den el trabajo, pero por lo menos la experiencia de la entrevista ya es una experiencia. Ya el intentarlo. Sí. Es una experiencia y me ha pasado mucho. Sí. Yo defino el miedo, Magda, y yo no sé si de alguna manera tú también lo miras de esa manera. Las veces que yo he tomado decisiones difíciles en mi vida, sí. O quizás las decisiones más hermosas de mi vida, han estado definidas por un sí y un no. Es correcto. Y si yo describo la sensación que tuve en ese momento, bueno, nunca lo he hecho, nunca me he lanzado en paracaídas, no creo que lo haga porque le tengo terror a las alturas, pero imagínense el pánico que siento, ¿no? Y que el recordar esos momentos era una sensación de vacío, era estar al borde de un avión, sí. Y tomar la decisión de salto o no. Siempre he descrito el miedo de esa manera. Sí. Y las mejores cosas que me han pasado en la vida he saltado. Uh-huh. Y las veces que lo he hecho he saltado con miedo. Sí, yo les recomiendo a todo el mundo, y yo así mismo describo el miedo, que como que estás saltando al vacío, pero que Dios te agarra. Tú no te caes. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe, que te lances. Vete a aprender el idioma, lee el libro, haz el viaje, aplica por el trabajo. Diga que sí a cosas que han dicho que no porque te da miedo, o porque no encaja, porque no eres tan bonita. Di que sí. Di que sí, yo siempre le digo que sí a ti misma. Es a ti que te estás sí. diciendo que sí, abriendo una gran oportunidad en tu vida. Sí. Han sido largos años de trayectoria profesional, sí. en ventas, construidos a través de los libros, sí. pero también a través de la experiencia. ¿Pudieras describirme en pocas palabras cómo te ha ido durante estos años que hoy en día tú dices, lo logré, uh-huh. Esto me define? Bueno, para mí, cuando era más joven, hace unos 10, 15 años, lograrlo era llegar a cierto adquirimiento de dinero. Antes era eso. O sea, si hago tanto dinero, ya lo hice. Como todos queremos hacer nuestro primer millón, ¿verdad? Y al llegar a eso te das cuenta, esto es todo. Como que te sientes vacía. Estás alegre, pero no estás alegre. Como quien dice, ya llegué, pero ya aterricé, pero ¿qué pasó? Algo falta, algo hace falta acá. Entonces ahí cuando me decidí hablar con, yo tengo coaches también y amigos personales que están sumamente más altos que yo, y lo llamé a un amigo y le dije, esto me está pasando y me siento, a pesar de que todo el mundo me está celebrando, yo me estoy llevando todos los premios por mejor vendedora, por mejor esto, yo le digo, no me siento completa. Wow. ¿Qué es lo que está pasando? Y me dice, porque no sientes que estás haciendo impacto en la vida de los demás. Y yo dije, oh my God, eso es. Me dice, Magda, tú te tienes que ir a ser un gerente para que puedas manejar gente y enseñarles, y a través del impacto de ellos, tú te sientas llena. Y es cierto. Cuando tú empiezas a manejar gente y ayudarles a ellos a ver su luz, a ver los regalos que ellos tienen, a ayudarles, ahí es donde empiezas a hacer la diferencia. Entonces, aparte, eso fue hace 3, 4 años, empecé también edificando escuelas en África. Esa es una de las partes donde yo sí. quería llegar, porque es tan hermoso. Normalmente yo describo que nosotros somos definitivamente como un regalo que Dios, sí. como tú mismo le decías, Dios nos creó para traer a este mundo luz
y para servir a los otros. Sí. Y que a través de nuestras experiencias, a través de lo que sabemos hacer, podamos enseñar a los otros. No importa que sea mucho, que sea poco, que sea lo que sea, pero que tú puedas servir. Sí. Y tu servicio lo descubriste el día en que viajaste a África. Sí. Cuéntame de esa experiencia. Sí, a través de una amiga me introdujeron a esta organización que se llama Build On. Es una organización sin profito de lucro. Se han edificado más de 3,000 escuelas, una organización americana, y me atrajo porque ellos edifican en Nicaragua. Okay. También edifican en Nicaragua, Guatemala, Colombia y México, me parece, unos cuantos países latinoamericanos y mayormente en África. Pero ahorita mismo no podemos ir a Nicaragua por la situación que tenemos política, no nos permiten llegar a Nicaragua, pero ese es mi sueño, volver a Nicaragua a edificar escuelas y a servir a mi gente, y que miren que una nicaragüense, una niña que se mira como ellos, también lo pudo hacer. Pero ¿cómo llego a esto? A través de esta amiga me dijo, Magda, y como te dije al principio, Jason, me encanta mucho la educación, yo sé que la educación te libera. Yo conozco muchas historias de niños que han estado en la calle literalmente y se han hecho doctores, y se han hecho abogados, y se han hecho astronautas. Los conozco personalmente. Entonces yo sé que la educación te lleva a muchos lugares que sin educación, a menos que tengas una persona que te ayude, no llegas. Por eso quise hacer el viaje. El primer país que fue a Senegal el año pasado. Ahorita en noviembre estuve en Malawi, que ese verdaderamente fue un sacrificio económico y físico también, porque son 36 horas de Charlotte. Wow. Sí, son 3 aviones que agarras, vas a Nueva York, Kenia, Mozambique y después Malawi. Tú pasas en un avión metida casi 2 días. ¿Cómo describes el África? ¿Estuviste en Malawi? Sí. ¿Cómo lo describes? Pues Malawi, ¿Qué se respira allí? Porque salir de la ciudad, salir de la cotidianidad, de los autos, de la tecnología, porque bueno, hay tecnología allá, pero nada comparada como la que nosotros miramos acá. Sí. ¿Qué se siente salir de esta realidad a otro mundo totalmente diferente? ¿Cómo lo describes tú? Sí, claro. Hazel, yo creo que hay diferentes sentimientos, porque primero, para mí es una gratitud enorme a la vida que tengo. Yo le doy gracias a Dios a la vida que tengo, porque gracias a Dios, a mi trabajo fuerte y a la gente que me ha ayudado, yo vivo una vida privilegiada. La vivo. Gracias a Dios, a mi madre, que se sacrificó con nosotros a venir a este país. Dios primero, mi madre y este país que me ha dado estas grandes oportunidades, y mis amistades y toda la gente que me ha ayudado en el camino. Pero eso es lo primero, la gratitud. Pero segundo, uno siente como que injusticia que hay. Como al otro lado del mundo vivimos así y nos quejamos, perdone por lo que voy a decir, por estupideces. Nos quejamos por el tráfico. Nos quejamos porque no nos gustó la comida. Nos quejamos porque se va a ir el agua un momentito, porque están reparando algo en la carretera, porque lo he escuchado. Y no voy a tener agua. Y entran en crisis. Y si supieran, en nuestros países se va la luz, se va el agua, se va... Sí, y aquí donde yo estuve no había agua, no había luz. O sea, es algo que te trae mucho a la humildad. Me trajo a mí a mi país, porque nosotros vivíamos bien pobres en Nicaragua. Entonces yo dije, wow, qué tan largo he llegado. Gracias Dios, gracias vida. Cuando los miras a esos niños y ellos tan agradecidos y tan felices con poco, te das cuenta que las cosas no te hacen felices, te das cuenta que comunidad te hace feliz, te das cuenta que la gente, el amor de la familia te hace feliz. Y yo ya sé eso porque yo vengo de ese tipo de familia, pero acá no tanto. Aquí es cuánto dinero más puedo hacer, cuánto puedo hacer mejor, que es eso, qué carro mejor puedo manejar. Y eso es muy vano. Cada quien que haga lo que le haga feliz, pero hay que enfocarse más en el ser humano. Ser en el ser, no hacer. Qué belleza. Sí. Es increíble porque
Como bien tú lo decías, una mujer privilegiada. Sí. Has logrado, por supuesto, que todo lo que has logrado lo has cosechado. Sí, claro. En la actualidad estás recibiendo todos esos frutos que por largos años trabajaste. Sí. Y me encanta esta gran lección que nos dejas porque sí, ciertamente trabajamos por dinero, sí, Sí. ciertamente queremos una mejor calidad Claro de que sí. vida, queremos una cuenta bancaria que con más de por lo menos 6 dígitos, Sí, 7 claro. dígitos, perfecto. Sí. Pero hay un vacío, Ujú. hay un vacío y que definitivamente te encuentras plena cuando sirves. Y mencionaste Sí. algo tan hermoso, somos mejores cuando servimos, Sí. cuando estamos en comunidad, cuando Sí. estamos unidos. Y actualmente tú eres una de esas mujeres y de las que me siento tan orgullosa que construyes escuelas para el África. Sí. ¿Cómo se trata este proyecto? ¿De qué se trata este proyecto? So, estamos como te digo, Built On es una organización que se comunica con países, especialmente africanos, porque hay una gran necesidad en muchos países africanos. Malawi, te contaba, es el sexto país más pobre del mundo. Wow. Así que para gente que no ha estado ahí, es un choque cultural que tú dices, ¿cómo vive la gente así? Cuando tú tienes como 100 niños en un aula de tierra y los todos sentaditos juntos sin sillas en la tierra. Wow. Y la maestra sentada en una silla quebrada, haciendo todo lo posible para dar educación a esos niños. Ellos compartiendo cuadernos casi destruidos. Entonces te enseñan a compartir. Te enseña, aquí estamos en todo esto juntos. Te llena el corazón la felicidad que hay cuando ellos te miran porque les traes esperanza. Especialmente con gente que se mira bastante similar como ellos. Cuando yo les conté mi historia personal, porque yo la conté a través de un traductor, que yo era un niño, una niña como ellos, y que ahora y se quedaron asombrados. Entonces, el traer esta posibilidad, que si yo lo puedo hacer, no soy tan especial, tú también lo puedes hacer, pero tenemos que crear espacios. Como, no sé quién está escuchando esto, tal vez tú te toca el corazón y dices, yo me voy a levantar y voy a ayudar a esos niños, ya sea en África, ya sea en tu país, ya sea en Centroamérica o Suramérica, o en México. Ir a ayudar, a dar esperanza. Yo creo que lo que lo llena a uno, para mí, ahora que ya estoy grande, como dicen los mexicanos, en Nicaragua dice, estamos viejos, pero los mexicanos me gusta como lo dicen, ellos dicen, estamos grandes. Estamos grandes. Y ahora que estamos grandes, para mí he descubierto que, como tú dices, venimos para dos cosas. Una, para servir. La otra, para evolucionar. Evolucionar y aprender. Y al aprender, a enseñar también. Porque como somos maestros, somos estudiantes. Qué belleza, Sí. qué belleza, Magda. ¡Wow! ¡Qué honor! Qué hermoso saber que a mi lado está esta mujer que está llena de tantas lecciones. En cada una de tus palabras, en cada una de tus experiencias hay grandes lecciones de vida. Y lo que más a mí me hace, bueno, me llena de emoción es saber que una mujer que ha luchado tanto por sus sueños, que no has descansado, que has logrado, que no te quedas con eso, sino que lo compartes. Sí. A veces hay muchas mujeres, Magda, y personalmente yo lo he vivido, Uh-huh. He sentido estancamiento, Uh-huh. me he sentido como que no hay un camino más allá, porque nos dedicamos de pronto en algún lazo de nuestra vida a ser nada más mamá, ama de Sí. casa, esposa, pero es difícil salir de allí. Sí. Y como bien tú lo mencionabas, muchas mujeres ni siquiera saben lo que quieren. Uh-huh. Y yo creo que esa es la lección de este día, una de las tantas Sí, lecciones. claro. Tienes que esforzarte en saber qué es lo que quieres, Uh-huh. porque el mundo no termina allí. El mundo, no fuimos diseñadas nada más para estar en una casa, para ser mamá, porque no está mal ser mamá, no está mal ser esposa. También hay sueños propios que no se abandonan allí. Es correcto. Entonces puedes continuar. Mira la historia de Magda, que no ha parado, no se ha detenido. ¿Qué es lo que te recuerdas siempre? ¿O cuál ha sido el secreto de tus éxitos? Más allá de la educación, Uh-huh. que es evidente que has logrado grandes cosas, Sí. en tu mente te ha transformado en lo que eres.
Pero en los momentos más difíciles de tu vida, ¿en qué te aferraste para llegar a ser la mujer que hoy eres? Me han hecho siempre esa pregunta y la respuesta para mí es bien fácil. Mi mamá, porque cuando tú dices, tú te sientas estancada y la mentora más grande de mi vida es mi madre. Y siempre me dice, no se olvide quién es su madre. No se olvide quién es su madre. Y yo no me olvido de dónde vengo, no me olvido quién es mi madre, una guerrera, y siempre para adelante, siempre la esperanza, saber mi vida, mi propósito de vida, que es servir, y levantarme. No puedo darme el lujo yo le digo a mis hijos, me dicen, mam, tú nunca estás triste. Y es que no tengo ese lujo. Mi hijo de 20 años, antes de venirme para acá, llegó temprano del trabajo y le dije que venía para una entrevista con Jesús. Y me dice, que te vaya bien, mam. Y le digo, hijo, si me preguntan, ¿qué piensan, qué digo sobre Magda, sobre mí? ¿Cómo tú me miras? Saliendo de la casa esta mañana, me dice, mam, yo te miro que tú eres hecha de platino. Nadie te quiebra. Mi hijo, y me hizo llorar. Le digo, así me miras, dice, así te miro. Tú eres inquebrantable, como Nani. Entonces no es que soy inquebrantable realmente, porque sí, hay veces tengo días tristes, hay veces tengo días que no son tan buenos, hay veces me enojo, pero trato de ver la vida, los rainbow, como dice, los arcoíris, los colores. Los arcoíris y los colores, y estoy viva, estoy respirando. Y la palabra respirar también tiene inspirar. Cuando tú respiras, tú inspiras, entonces tienes que inspirarte a ti misma, tienes que acordarte quién eres, tienes que saber cuál es tu meta, dónde vas, que no se te olvide, porque hay veces vienen amigos que yo le llamo las luces amarillas, que te paran, y ellos dicen que son tus amigos. Ellos no son tus amigos, vienen a distraerte. Tienes que salir de eso, tienes que cuidar tu entorno, quiénes son hagan un inventario de sus 5 amigos cercanos, 5, porque si sus 5 amigos cercanos son millonarios, usted va a ser la número 6, pero si son todos borrachos, usted va a ser también la número 6. Así que tengan mucho cuidado con quién anda, porque el dicho dice, ¿cómo es? Dime con quién andas Y te diré quién eres. Así es. Así que cuídate, cuida tu mente, también tu corazón, porque yo soy muy inclusiva. Me gusta ayudar a todo el mundo, pero hay veces que tienes que cuidarte y no estar en ciertos espacios, aunque quisieras, porque te hace daño. Entonces tienes que cuidarte. Yo hace poco decidí el 24, entre el año 25 y ahora el parte de este 26, yo creo que comentamos la última vez que estuvimos juntas, que empecé a salir de amistades que eran tóxicas. Entonces hay que poner atención. Cada persona. Hay que reconocerlas. Sí. Y disculpa que te haga este break, pero sí, hay personas que definitivamente por mucho amor que tú les tengas. Hace poco con mi terapeuta estuve conversando y me dijo, Hazel, el árbol genealógico también se pone. Sí. Y eso me marcó mi vida. Y marcó mi vida, fue un antes y un después, pero el después es mucho más relajado. El después es con saneamiento. Me siento sana, me siento tranquila, me siento en paz. Porque hay decisiones difíciles que tomar en la vida. Y es parte de eso, limpiar el entorno. Tiene que limpiar el entorno, porque hay amistades muy lindas que se han convertido en mentoras mías, estas mujeres bellísimas, y tenemos estas conversaciones. Y le digo, me dice, Magda, ¿cómo decides con quién te quedas y con quién se va? Y le digo, es cómo te sientes al final de la conversación con la persona. Si esa persona te suma, tú te quedas con ella. Si esa persona te resta, tienes que salir. Y bueno, te puede restar 1 o 2 veces, pero no siempre. Y son temporadas. Correcto. Nadie es eterno. Yo creo que también las personas, amistades, llegan, dejan una lección, se van. Entonces también tienes que tener esa facilidad de recibir las lecciones que te prepara la vida y también dejarlas ir. Sí. Y aprender, porque siempre cada persona viene con un regalo. Todos, Dios no se equivoca. Todo es divino, es un plan divino. Tienes que saber que tú eres parte de ese plan divino. Lo que tienes que tomarte claro es cuál es mi parte en este mundo.
Y cuando tú te das cuenta, ahí es donde llega tu triunfo, tu éxito. Y lo que le llames éxito, porque si tú le preguntas a mi mamá qué es éxito, para ella es haber criado a 6 muchachos que, como dice ella, trabajadores, que le aportan a la sociedad. Para ella eso es éxito. Y si le preguntas a Madre Teresa de Calcuta es diferente, si le preguntas al Papa es diferente. Todo el mundo tiene su definición de éxito, pero todos nosotros tenemos nuestro sueño, es diferente de cada quien. Entonces cada persona nos enfocamos en nuestro propio sueño y ayudamos al vecino también, porque hay veces la gente no sabe, entonces uno tiene que hacer esa luz, como tú dices, Jason, para iluminar a esa persona que necesita un poquito de chispa. Y yo creo que en este mundo necesitamos muchas Magdas. Deberíamos conocer en todas las esquinas una Magda, una mujer que ha logrado sus metas, que ha atravesado valles de oscuridad, sí, pero que siempre esa luz, esa antorcha ha estado encendida y que ese fueguito lo estás compartiendo. Sí. Por donde quiera que vas compartiéndolo. Y yo me siento tan orgullosa, tan honrada de que seas parte de lo que viví, de que tu historia haya sido contada acá. Magda, ya para finalizar, sé que tienes mucho más que decir, el tiempo es corto, sí, entiendo, pero dicen que las cosas buenas vienen en frasco chiquito. Sí. Y quisiera que ya para concluir, ir cerrando esta conversación, ¿qué mensaje le regalas a estas personas, mujeres sobre todo, que no se hallan, que no se encuentran, pero que se ven reflejadas en ti gracias a la esperanza, sí, al yo sí puedo, y que también tienen esta inquietud por dentro de yo quiero ayudar, claro, quiero servir? Sí. La primera recomendación es que se amen. Ámense. En nuestra cultura, yo sé que eso no es común. A mí me enseñaron a amarme desde niña. Ámense a sí misma. Y a veces eso suena para otros egoísta. No es egoísta. Ámense y crean en sí misma. Crean en sí misma, porque cuando tú crees en ti misma vas a poder reflejar eso y otras personas van a creer en ti también. Qué belleza, Magda. Gracias por tus palabras, por tu experiencia, por tu vida. Gracias por no dejarte caer, por no rendirte. Gracias porque hoy yo puedo estar al lado y nosotras podemos estar al lado de una mujer ejemplar. Gracias a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Magdalena. Magdalena, un gran abrazo. Besos para ti. Gracias por criar a esta mujer tan fuerte, Magdalena, porque hoy nos ha dejado una lección extraordinaria, muchachas. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este minuto. Yo no he parado de sentir escalofríos con cada una de las historias que Magda cuenta. Y me llena de tanta emoción, porque sí, sus palabras son tan claras y tan precisas. Hoy descubrimos que no importan los límites, no importa cuántas veces te digan que no, busca cómo lograrlo. El estudio es la base de cualquier sociedad y mira cómo es capaz de abrir tantas puertas a una mujer que le prohibieron o le impidieron graduarse en la universidad y para ella no fue un impedimento para hablar en inglés. Una experta en bienes y raíces y que hoy, después de haber alcanzado su éxito financiero, se dedica a servir, a seguir dejando el legado de una familia. Gracias a Magdalena, gracias a esta familia tan hermosa y a ustedes, chicas. No se les olvide que sí se puede. Gracias por estar aquí en Lo que Viví. Se les quiere. Chao, chao.